Natalia Ponce de León rechaza el dictamen con el que su agresor Jonathan Vega pretende evadir a la justicia, haciéndole creer que padece esquizofrenia desde muy temprana edad. La Fiscalía General capturó a alias Catrina, presunto integrante de una banda criminal, mientras conducía un carro que estaba a nombre del Senado de la República. La policía desmanteló una banda dedicada al tráfico de personas a través del Urabá antioqueño, mientras en esta zona permanecen más de 500 personas por el cierre de la frontera con Panamá. Lilian Tintori, esposa del preso político venezolano Leopoldo López, culpa a Nicolás Maduro de un posible atentado contra su familia y pide un pronunciamiento fuerte de los gobiernos de la región contra el régimen de Caracas. Consejo de Estado descarta conflicto de competencias y continuará con el estudio de la demanda en contra de los acuerdos de La Habana. Empresas de bebidas acuerdan no comercializar gaseosas en colegios de primaria con el fin de disminuir los índices de obesidad. Por intoxicación de 4 campesinos y la muerte de uno de ellos, autoridades de Cundinamarca cierran 2 acueductos en La Calera. Con una guerra de almohadas promovida por el exalcalde Antanas Mocus se busca reconciliar a funcionarios y políticos del país. Santa Fe River sí jugarán en el Campín. Aplazan a agosto obras en el Gramado. Todo sobre el juego entre Nacional y Rosario por Copa Libertadores. Al final de la emisión, con la diseñadora Isabel Henao disfrutamos de la delicadeza, la fluidez y el movimiento. Y con el diseñador Juan Pablo Socarrás nos trasladamos a la costa Caribe. Historias de moda desde el Bogotá Fashion Week. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. El milagro que logró hoy una venezolana en Bogotá. 2. Lío diplomático laboral en Bogotá. 3. La relación que hay entre Jesucristo, San Pedro y el nuevo ministro Germán Arce de Minas. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Hoy en la audiencia de juicio contra el atacante de Natalia Ponce de León ocurrió algo inesperado. Un testigo de la defensa de la agresora aseveró que Jonathan Vega es esquizofrénico y no actuó con conciencia el día de la agresión con ácido. La joven rechazó el dictamen y aseguró que su agresor no está loco y planeó el ataque con químicos durante 6 meses. Natalia Ponce de León asegura que Jonathan Vega planeó su ataque con ácido, el cual le desfiguró completamente su rostro y parte de su cuerpo. La joven se resiste a creer que su atacante sea un esquizofrénico como lo quiere hacer mostrar su defensa en el juicio que se adelanta en su contra. No sé bajo qué efecto estaba, pero una persona que lo planea todo con tanta perfección no está esquizofrénico. El experto forense Máximo Duque le dijo en juicio al juez 37 de conocimiento que Vega Chávez sufre esquizofrenia paranoica y que desde su condición se desconectaba de la realidad. Ese día consumió heroína, estaba presentando alucinaciones fuertes con varias personas, incluyendo a Natalia Ponce de León. Pensaba que, comillas, debía quitarse el resentimiento y daño que le hizo tantos años. Debía sacarse el espíritu de ella o sus voces. Si se quitaba las voces de ella, los demás se retirarían. Natalia Ponce asegura que no aceptará excusas públicas de su agresor por quien pide justicia. Yo no quiero ninguna excusa, solo quiero justicia. Los 3 dictámenes presentados por la defensa de este hombre serían clave en su estrategia de defensa, en cabeza del exfiscal del caso Colmenares, Antonio Luis González, quien busca anular el proceso judicial porque su cliente sería inimputable. Es una enfermedad que generalmente es crónica, es incurable. O sea, la persona que la sufre todo el tiempo, se controla obviamente con medicamentos y con tratamientos, pero permanece la misma enfermedad por el resto de la vida del paciente. La fiscalía, que rebatió todos los argumentos de este perito, pedirá hasta 35 años de cárcel para Jonathan Vega. La Fiscalía General de la Nación capturó a alias Catrina, integrante de una banda criminal, quien se movilizaba en un vehículo adscrito al Congreso de la República. Sin embargo, desde el Senado se informó que dicho vehículo fue subastado y no pertenece a los activos. Juan Jairo López, alias Catrina, presunto integrante de la banda criminal Bloque Meta, fue detenido por la policía y presentado ante un juez de garantías. Alias Catrina es solicitado por las autoridades como presunto responsable de los delitos de tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir y homicidio.
Sin embargo, durante su captura, las autoridades verificaron los documentos de este vehículo de placas BWS 165 y causó asombro que tanto su tarjeta de propiedad como demás documentos están a nombre del Senado de la República. De acuerdo con el expediente, pertenece al mismo lote que fue rematado y en el cual se encontraba otro vehículo en el que se transportaban 614 millones de pesos el pasado 5 de abril. Desde el Senado de la República se emitió un comunicado en el que señalan que el vehículo no pertenece a los activos del Congreso, ya que fue entregado a la comercializadora Nave Limitada. La principal hipótesis es que algunos de estos vehículos fueron vendidos sin traspaso a personas con problemas judiciales, aprovechando que por su matrícula no tienen control de las autoridades. En la región del Urabá antioqueño, el drama de los migrantes aumenta tras el cierre de la frontera con Panamá. En las últimas horas, las autoridades desmantelaron una banda dedicada al tráfico de personas hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Tras una investigación de más de 2 años y 7 allanamientos en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Antioquia, la policía desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes, conocida como Los Coyotes. Sabemos que algunos de ellos son utilizados como mulas a través de estas trochas que hemos contado más de 50 en límites entre Colombia y Panamá, en la cual los cargan con cocaína y los hacen pasar la frontera y luego en Panamá pues ya les pagan por este hecho. 14 personas fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. Para llegar a Estados Unidos cobran hasta $10.000 y para llegar hasta Panamá cobran $5.000 que incluye los pasajes, como les decía, y las estancias que normalmente es en casas abandonadas o muchas veces en potreros. Entre tanto, la situación con los migrantes varados en Turbo por el cierre de la frontera con Panamá cada vez es más grave. Actualmente tenemos alrededor de 500 personas, se está haciendo todo el enlace con el gobierno nacional, con el gobierno internacional, con las Naciones Unidas para intentar hacer un choque a esta problemática. El sueño americano se volvió una pesadilla para cubanos, asiáticos y africanos que pretendían a través de Urabá llegar a Panamá y luego a Centroamérica y de ahí a los Estados Unidos. Ahora sin dinero no pueden ni devolverse ni llegar a su destino. Lilian Tintori, esposa del preso político venezolano Leopoldo López, responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de un posible atentado contra su familia. La opositora estuvo hoy en Bogotá poniendo en evidencia nuevas violaciones a los derechos humanos por parte del oficialismo y buscando respaldo político. Lilian Tintori reveló que cada vez son más frecuentes las amenazas que recibe, una de las últimas directamente del vicepresidente de Venezuela. Si algo me pasa a mí o a mi familia, cuéntenle a mi hija Manuela que luché hasta el último día de mi vida por liberar a su papá y por liberar a todos los presos políticos en Venezuela. Durante su visita en Bogotá justificó el trámite del referendo que busca revocar el mandato de Maduro. Es muy lamentable ver cómo un país está a punto de colapso, que están muriendo niños, abuelos, ciudadanos, y ellos no quieren entender que deben dar un paso al diálogo y a la reconciliación. Y pidió un pronunciamiento más fuerte de Colombia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Líderes del mundo que se pronuncian ante la situación venezolana son líderes del mundo democráticos que defienden los derechos humanos. Hoy, líderes del mundo que todavía no lo han hecho en 2 años y 3 meses, son cómplices. El director de Human Rights Watch para las Américas también se pronunció hoy sobre la situación en Venezuela. Ante esa circunstancia de total indefensión en la que se encuentran los venezolanos, creo que es esencial que la comunidad regional actúe y actúe pronto para evitar un desenlace de violencia y de mayores abusos aún de los que sufren hoy la gran mayoría de los venezolanos. Durante la última semana crecieron los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición. Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe atacaron hoy los acuerdos de paz y consideraron que la Constitución y el Estado colombiano están siendo vulnerados con las concesiones que el gobierno del presidente Santos le está haciendo a las FARC. El expresidente Álvaro Uribe aseguró esta noche que el plebiscito para la paz es ilegítimo e inútil. Introducen ahora la posibilidad de que los funcionarios públicos hagan política en un certamen político. Segundo, el país está hoy amenazado por el gobierno
que le ha dicho a alcaldes y gobernadores, bueno, aquí hay una platica, pero se ponen al frente del plebiscito. Y tercero, ¿qué le pasa al funcionario público que le haga campaña abiertamente al no o a la abstención? A su turno, el expresidente Andrés Pastrana asegura que Colombia se aproxima a la situación de Venezuela. La democracia amenazada de Colombia se mira en el espejo de Venezuela oprimida y desbaratada, mientras la alucinada dirigencia política colombiana marcha hacia el abismo del derrumbe institucional. El expresidente Uribe también hizo un llamado a los militares venezolanos para que permitan que los ciudadanos de ese país se pronuncien en libertad a favor de la revocatoria del presidente Maduro. El Consejo de Estado asumió competencia para decidir sobre una demanda instaurada por un ciudadano contra los acuerdos de paz de La Habana. El alto tribunal descartó un posible conflicto de competencias con la Corte Constitucional, que tiene en estudio una demanda del exfiscal Eduardo Montealegre sobre los mismos acuerdos. El presidente del Consejo de Estado descartó su participación en el estudio de la demanda que cursa en la Corte Constitucional presentada por el exfiscal Eduardo Montealegre para elevar los acuerdos de La Habana a rango de tratado. Nosotros decidimos no dar ninguna opinión a sabiendas de que somos los competentes, como que desde el año pasado se viene tramitando una demanda. El Consejo de Estado se declaró competente para conocer de la demanda de Tomás Javier Oñate Acosta en contra de las resoluciones que dieron inicio a los diálogos de La Habana. Se trata de una resolución que formalmente es un acto administrativo que en este caso incorpora el acuerdo general. Al ser un acto administrativo, el Consejo de Estado es competente. La sección primera del Consejo de Estado descartó que exista conflicto de competencias con la Corte Constitucional, ya que ni el demandante ni el objeto de la demanda son los mismos. Anunció que por la trascendencia social dará prioridad a la demanda de Oñate Acosta para fallar cuanto antes. Empresas de bebidas no alcohólicas acordaron no comercializar gaseosas en colegios privados y públicos en los grados de primaria con el fin de disminuir los índices de obesidad y mejorar la salud de los jóvenes. El acuerdo fue suscrito en cabeza de la ANDI con participación del Gobierno Nacional. 8 empresas de bebidas no alcohólicas del país firmaron un acuerdo para contribuir a mejorar el estilo de vida en materia de salud de los colombianos, en especial de la población infantil. Se trata de 5 medidas, de las cuales sobresalen la no comercialización de bebidas azucaradas o gaseosas en los colegios de primaria. Será solo de agua mineral y jugos naturales. No vamos a vender en escuelas primarias ninguna bebida no alcohólica, salvo los productos que le acabo de señalar, en el mismo sentido de que queremos que los padres tomen las decisiones de consumo de sus hijos y queremos facilitar esa decisión por parte de ellos. De igual forma se llegó al compromiso de diversificar los productos, al igual que sus tamaños. Vamos a ampliar los portafolios de bebidas que se encuentran a disposición de los colombianos. Queremos que usted encuentre tamaños grandes, tamaños pequeños, bebidas con calorías, bebidas sin calorías. De acuerdo con la ANDI, Colombia tiene un consumo per cápita de 51,4 litros al año de bebidas. Es uno de los consumos más bajos de toda América Latina. En alerta se encuentra el municipio de La Calera, en Cundinamarca, por la posible contaminación de fuentes hídricas cercanas al cultivo, en donde 5 campesinos se intoxicaron y uno de ellos falleció por el mal uso de un pesticida. 2 acueductos fueron cerrados y la razón de la intoxicación sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades. La intoxicación de 4 campesinos y la muerte de uno por el manejo inadecuado de pesticidas tienen emergencia al municipio de La Calera, en Cundinamarca. No sabemos todavía las causas, creemos que por mala manipulación de los químicos con los que se cultiva la papa. En realidad no es así, porque nosotros ya todos los agricultores sabemos qué es lo tóxico y no lo tóxico. Algunas versiones indican que los campesinos habrían consumido los tóxicos mezclados en una bebida. Lo que sabemos que sí fue producto de la ingesta de una bebida contaminada con los agroquímicos. Al parecer fue que les envenenaron la bebida, les envenenaron el guarapo. La alerta obligó a cerrar de manera preventiva 2 acueductos en donde llega el agua de la quebrada Ajizal, cercana al cultivo de papa, donde se presentó la intoxicación. Cerramos 2 acueductos que quedan en la zona, el acueducto del Triunfo y la Nutria, y también pues no citamos a los niños a clase hoy de las escuelas. Las autoridades del departamento analizaron 4 químicos que se usaron en la fumigación y esperan un resultado de la calidad del agua en la zona. Estamos con el Laboratorio de Salud Pública y con el Laboratorio de la Corporación Autónoma Regional, tomando las muestras necesarias que permitan darle la tranquilidad a toda la población. En las próximas horas será entregado el dictamen de medicina legal que esclarezca la misteriosa intoxicación.
Con las recientes denuncias sobre falsos cirujanos plásticos, los académicos llamaron la atención porque algunos médicos estarían cambiando ética por lucro y arriesgando así la vida de los pacientes. Para la comunidad médica, que algunos de sus colegas prefieran acreditar irregularmente especializaciones con cursos cortos en el exterior, como estaría sucediendo con algunos cirujanos plásticos, tiene una explicación. El médico a veces no recibe la formación ética que debería tener, pero además es el afán de lucro que nos ha invadido por todas partes. La ética médica denota transparencia y respeto, pero para los mismos galenos son valores que se estarían perdiendo. Pienso que esto es un llamado de alerta, una voz de alerta para todas las sociedades científicas y para los médicos en general, a retomar el camino, a reencauzar el camino de la transparencia, de la pulcritud, del profesionalismo, del humanismo. Recuperar al médico íntegro es una misión que, dicen ellos, debe retomarse desde las facultades de medicina. Con una guerra de almohadas en el centro de Bogotá, el exalcalde Antanas Mocos inició una campaña para buscar la reconciliación entre los dirigentes políticos del país. La idea es que todos los colombianos aporten a la paz. A la convocatoria del exmandatario capitalino acudieron en forma simbólica el expresidente Uribe, Timochenko, el procurador Alejandro Ordóñez y el propio presidente Juan Manuel Santos, entre otros. Todos sin excepción, incluido el propio exalcalde, se trenzaron en una batalla campal de almohadazos. Usualmente uno está con la almohada así. Uno sueña una Colombia lindísima, linda, 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 con paz, respetándonos la vida cada cual. La iniciativa, liderada además por estudiantes de la Universidad del Rosario, se extenderá a varias ciudades del país y esperan cumplir con el objetivo de desarmar los corazones en favor de la paz. Los exprocuradores Alfonso Gómez Méndez y Jaime Bernal Cuéllar se mostraron en desacuerdo con la posición de la Procuraduría General de amenazar a los funcionarios públicos con procesos disciplinarios si apoyan el plebiscito para la paz. Los exprocuradores Alfonso Gómez Méndez y Jaime Bernal Cuéllar consideran que es una equivocación prohibir a los funcionarios públicos hacer campaña por el plebiscito por la paz. Yo pensaría que los funcionarios de este gobierno y los alcaldes y los gobernadores que son independientes, sin ningún riesgo, podrían ellos hacer campaña en uno u otro sentido, no todos desde luego por el sí, en uno u otro sentido sobre el tema del plebiscito por la paz. Insisto que es un error desafortunado del señor procurador, porque aquí estamos frente a un derecho fundamental como la vida. En consecuencia, los servidores públicos o cualquier particular puede hacer la manifestación que considere. Los dos exprocuradores lamentaron el enfrentamiento entre el presidente y el procurador. El Banco de la República intervendrá mañana en el mercado cambiario con la venta de dólares para frenar el alza del precio de la divisa. Los incrementos en el precio del dólar de estas últimas semanas obligan al Banco de la República a activar el mecanismo de subasta de dólares para controlar la volatilidad en la divisa. Se pondrán a la venta 500 millones de dólares dentro del mercado cambiario colombiano. Esto representa casi la mitad del monto negociado en una jornada promedio. De acuerdo con analistas, esta operación del emisor presionaría una baja en la tasa de cambio. Desde 2014 el Banco de la República no interviene en el mercado cambiario. Antes de ese año, el emisor mantuvo la acumulación de reservas internacionales adquiriendo dólares hasta por 29.500 millones de dólares. La divisa estadounidense cerró este jueves entre 1.056 pesos luego de ganar 24 pesos. La Superintendencia de Puertos y Transporte tendrá un nuevo régimen de sanciones que endurece las multas y define competencias de la entidad. El proyecto, que ya surtió trámite en el Congreso, pasará a sanción presidencial y le dará un vuelco a la entidad que trabajaba desde hace 2 décadas con el mismo reglamento. Antes, por ejemplo, un camión de carga que transitaba con un sobrepeso de 10 kilos recibía una multa de 5 salarios mínimos. Por falta de rigor en la norma, esa misma infracción en otro vehículo con las mismas características podía recibir una multa de 500 salarios mínimos. Hoy por cada comportamiento o infracción que se cometa tenemos una sanción específica. Este nuevo régimen permite además que los dineros recogidos en multas sean fuente de financiación de la superintendencia.
Nosotros vivíamos de la parte de tasa y ahora lo podremos hacer adicionalmente de la parte de multa. La Superintendencia de Puertos y Transporte impone 15.000 comparendos en promedio al año. La nueva reglamentación también establece la implementación de medidas cautelares y preventivas y la descongestión administrativa a través de un proceso verbal y abreviado. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, nombró como nuevo director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA a Rodrigo Suárez, quien reemplaza en el cargo a Fernando Iregui. Suárez es ingeniero ambiental con especialización en gestión pública e instituciones administrativas y estudios en gestión de la calidad del aire. Desde 2003 se desempeñaba como director de cambio climático en el Ministerio de Ambiente. Suárez deberá enfrentar grandes retos y dar soluciones a las críticas suscitadas a las llamadas licencias express. El director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, anunció que la entidad dará el apoyo necesario a Colombia para el periodo del posconflicto, una vez se llegue a un acuerdo de paz con las FARC. Un respaldo económico recibió el gobierno nacional por parte de la Organización Mundial del Comercio de visita en Colombia el proceso de paz que se adelanta con las FARC en La Habana, Cuba. De acuerdo con el órgano rector, se darán las herramientas necesarias para el periodo de posconflicto con una mayor apertura de mercados que significará aumentar los ingresos. Ayudando con la apertura de mercados para productos de la región, de las regiones más afectadas, de los productores de las regiones más afectadas. El directivo afirma que Colombia se mantiene en positivos niveles en materia de crecimiento y un acuerdo de paz le traerá grandes dividendos al Estado. Con el reconocimiento de que tiene un impacto sobre la vida económica y comercial del país. Frente a los procesos que cursan entre Colombia y Panamá, señaló que se tendrán los mejores criterios para resolver el tema arancelario de calzado y textiles. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que se buscará el fortalecimiento de la banca nacional para el otorgamiento de los créditos en el periodo del posconflicto. De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, se trabajará con el sistema financiero con el fin de permitir el otorgamiento del crédito barato a las víctimas del conflicto armado y a las zonas más afectadas del país. Y el crédito es la herramienta para eso. Pero por supuesto un crédito que sea, insisto, en condiciones blandas, atractivas. Eso es lo que tenemos que lograr en el posconflicto. El funcionario señaló que para el posconflicto será una prioridad impulsar el desarrollo de los afectados por la violencia con proyectos rurales y de vivienda. Que los negocios den para pagar esos créditos. Pongo el ejemplo de la vivienda porque ya tenemos esa experiencia de combinar subsidios con tasas de interés más bajas. El ministro de Hacienda reiteró que el gobierno desde ya trabaja en la materia. El principal índice accionario de la Bolsa de Valores de Colombia cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.323 puntos. La acción de Conconcreto fue la que más subió con una valorización de 5,60% a 1.225 pesos. La acción que más cayó fue la de Canacol Energy con una pérdida de 2,94% a 8.590 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 18.000 millones de pesos. Las importaciones colombianas cayeron más de 22% en marzo, de acuerdo con el DANE. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.056 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.870 pesos y la venden en 2.900 pesos. Un euro cuesta 3.388 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 23 centavos. El azúcar se transó en 16,70 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 27 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.415 pesos. Al igual que la moda, los peinados cuentan historias. Después de comerciales, los espero con la pasarela del diseñador Juan Pablo Socarrás y un grupo de afrocolombianas celebra el mes de la herencia africana en Colombia con una muestra de sus hermosos peinados. Hola, muy buenas noches. Los saludo nuevamente desde el Museo del Chicó en el norte de Bogotá, en donde continúan las pasarelas del Bogotá Fashion Week. En estos momentos vemos el desfile del diseñador Juan Pablo Socarrás,
que hace una remembranza a sus raíces caribeñas, en especial a su bisabuela. Por eso esta propuesta lleva como nombre Los viajes de Máxima Manjarrés. La iconografía de las comunidades indígenas y artesanales del Caribe colombiano se plasman en sedas, crepés, chifones y driles. Juan Pablo se sumerge en el universo femenino y masculino para esta propuesta, en la cual el trabajo manual cobra gran importancia. Y la bogotana Isabel Henao se inspira en la fluidez de las bailarinas al bailar para presentar esta colección llena de delicadeza y feminidad. Con un rojo pasión abrió la pasarela de Isabel Henao, chaquetas y pantalones que reflejaban brillo. Flores bordadas en las prendas agregaron el toque romántico a las propuestas que discurrieron entre la rigidez y las líneas más rectas hasta el movimiento. Los atuendos fueron aligerándose para dar paso a una mayor fluidez. Los pliegues y plisados dieron texturas y el tul, el chifón tornasol y la organza dieron vida a los diseños creados para una mujer de ciudad que privilegia la elegancia sutil. En Colombia estamos celebrando el mes de la herencia africana y desde Cali llega a Bogotá un grupo de mujeres que lleva en sus venas el arte de crear peinados afro. Tejiendo Esperanza se convierte en una muy buena excusa para unir artistas plásticos, fotógrafos y bailarines, dispuestos a resaltar lo mejor de la cultura de las peinadoras afrocolombianas. A través de los peinados, nuestros negros y negras cimarronas lograron alcanzar la libertad y constituir los palenques como el de San Basilio. Generación tras generación, estas mujeres dejan plasmado el legado de su cultura en complejos y llamativos peinados con los que destacan su herencia africana. Tomar la materia prima que es el cabello rizótico, diseñar, entrelazar, esculpir y generar obras maestras. Desde hace 12 años, las mejores exponentes de este arte se unen para celebrar el Día Nacional de la Afrocolombianidad el próximo 21 de mayo, estipulado en la Ley 725 de 2001. Nuestro modelo de belleza no ha sido tenido en cuenta, pero con esto estamos demostrando que nosotras nos reconocemos bellas desde nuestra etnicidad. En Colombia hay más de 10 millones de afrodescendientes que buscan dejar huella con sus tradiciones. Con la llegada de Shakira a Barranquilla, la Arenosa está de fiesta. Ella ya comenzó a grabar su parte del videoclip La Bicicleta. En las playas de Puerto Velero, en el noroccidente del Atlántico, Shakira dio los primeros pedalazos para el video La Bicicleta, canción de Carlos Vives que narra el amor entre dos hijos de la región Caribe. Es el coqueteo de una pareja con un amor tan inmenso como el océano que está frente a ellos. Ese amor nació en medio de este trancón que se montó en una vía secundaria que apenas se construye en el departamento. Shakira y Vives coinciden en medio de ventas ambulantes. En una escena por instantes, Shakira aprovechó y se mete al mar, mientras en el atardecer Vives toma nuevamente la bicicleta. Fueron más de 10 horas de intenso trabajo de un equipo de producción de más de 200 personas que este viernes terminarán el rodaje de la bicicleta en el centro de Barranquilla. Y me despido desde el Museo del Chicó, en donde ya culminó el tercer día del Bogotá Fashion Week. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El milagro que logró hoy una venezolana en Bogotá. 2. Lío diplomático laboral en Bogotá. 3. La relación que hay entre Jesucristo, San Pedro y el nuevo ministro de Minas, Germán Arce. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Una dirigente venezolana logró hoy en Bogotá lo que ningún colombiano ha podido hacer en nuestro país. Se trata de Lilian Tintori, la dirigente opositora de Venezuela, esposa del detenido líder político de ese país, Leopoldo López. Con un increíble poder de convocatoria,
Lilian logró reunir a su alrededor a los expresidentes Álvaro Uribe, César Gaviria, Andrés Pastrana y Belisario Betancur. Como ustedes saben, Uribe fue el mayor crítico de Pastrana por la creación del Caguán. Gaviria ha sido el mayor crítico de Uribe por sus ataques al presidente Santos y al liberalismo. Pastrana es ahora amigo de Uribe, pero enemigo de Santos. Y Gaviria sigue siendo enemigo de Uribe. Todos asistieron a un acto en la alcaldía con la líder venezolana, quien vino para lanzar el libro de su esposo Leopoldo López, Preso pero libre. En el encuentro también estaba doña Antonieta Mendoza de López, la madre de Leopoldo. El expresidente más cordial fue Belisario. El más distante fue Uribe. El saludo de Uribe y Gaviria fue cordial pero frío. El saludo de Pastrana fue cordial con todos los expresidentes. El milagro que logró Lilian es de tal magnitud que los expresidentes no van ni siquiera a la Comisión Asesora de Relaciones que convoca el presidente para no verse. 2. Una vieja deuda tiene un insólito fin en la Corte Constitucional. La deuda ha llevado a las altas cortes a fallar en defensa de los derechos de una traductora. La mujer trabajó por más de 23 años en la Embajada del Líbano y esa sede diplomática dejó de pagar durante 10 años obligaciones sociales contraídas con la señora Adelaida García de Borisov, quien además fue despedida sin justa causa en el año 2004. Ella demandó y su batalla jurídica llegó a la Corte Suprema de Justicia, que falló a su favor. Luego pasó a revisión de la Corte Constitucional, que le pidió a la Cancillería colombiana intervenir para lograr el cumplimiento inmediato por parte de la Embajada de las obligaciones sociales con la traductora. Han pasado 8 años desde el primer fallo de la Corte Suprema. Doña Adelaida se ha sometido sin éxito a audiencias de conciliación y la Embajada no cumple con los pagos adeudados, que son 140 millones de pesos. Ahora la Corte Constitucional se alista para un debate polémico con el fin de obligar a la Embajada a pagar. Una ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza pidió hoy que se inicie un proceso ejecutivo contra la Embajada para embargarla por el monto de la deuda. Para una parte de la sala, la inmunidad diplomática no permite pasar por encima de las obligaciones laborales que deben cumplir los representantes en los diferentes países. La propuesta del magistrado Mendoza de cobrar a través de un embargo no tiene antecedentes claros en la justicia internacional. Solo se recuerda el caso del ex embajador en Holanda, Francisco José Lloreda, quien se salvó de un embargo en el año 2009 en un caso por un contrato de concesión, y lo salvó nada menos que la Corte de Apelaciones de La Haya. Dijo entonces la Corte que a la luz de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se garantiza la inmunidad y la inviolabilidad a los representantes. 3. El nuevo ministro de Minas, Germán Arce, dio hoy una muestra de lo que no debe ser su cartera, y menos como miembro del Gabinete para la Paz, como lo definió el presidente cuando reajustó su equipo ministerial. Resulta que el ministro Arce convocó a los gobernadores de la región Caribe, a quienes representa el exministro de Minas, Amílcar Acosta, como director ejecutivo, que es de la Federación de Departamentos. La reunión fue convocada en el despacho del ministro para tratar la problemática existente sobre la prestación del servicio de energía en la costa por parte de Electricaribe, la compañía que suministra energía en la región Caribe. El ministro Arce vetó el nombre de Amílcar Acosta como asistente a la reunión. Y aquí va el cuento de la poco pacífica actitud del ministro Arce. Cuando Amílcar Acosta asumió como ministro de Minas, el señor Arce se desempeñaba como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El ministro Acosta aceptó la renuncia que presentó Arce y designó en su reemplazo al ingeniero Javier Betancur. Pues el doctor Arce no olvidó cómo se produjo su retiro y le pasó cuenta de cobro a Acosta. Esta mañana, cuando un ejecutivo de la Federación de Gobernadores llamó al ministerio para confirmar la asistencia de su presidente Amílcar Acosta, en el ministerio le respondieron: perdón, él no está invitado. Ministro Arce, ¿sabe qué recuerdo? El famoso pasaje bíblico en el que Jesucristo reprendió a Pedro
cuando el apóstol no asistió a una reunión de sus seguidores por andar peleando con los romanos y le dijo: ¿cómo están las cosas, Pedro? ¿Y tú cortando orejas? Hasta mañana. Que descanse. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana en CMI y no se muevan que ya viene hashtag.